En el capítulo anterior vimos, ¿verdad?, como un endemoniado se le acercó a Jesús, y el endemoniado gadareno, famoso en el Evangelio, y lo libertó y le pidió permiso para que se metiese en un acto de cerdos, pero no él, no el demonio, eran demonios. ¿Sí? Le dijo, ¿cómo te llamas?, le dice Jesús. Me llamo Legión porque somos muchos. ¿Sí? Y los metió, se metieron en los cerdos y se precipitaron al mar y se ahogaron. ¿Sí? Y aquí les voy a repetir un poco. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio o los demonios y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Era un estado que tenía 10 ciudades, por eso se llamaba Decápolis. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquí hago un paréntesis, ¿verdad?, que no viene en el libro. Si Dios te ha hecho algún milagro o ha hecho algo en tu vida positivo, coméntalo a los demás, como aquí le ordenó Jesús a este ex endemoniado. Cosa extraña, pero Samuel entendía el idioma hebreo en ese sueño tan real. Los pobladores le rogaron a Jesús que se fuera. No vieron el gran milagro, ni quién era, quién los visitaba, el Hijo de Dios. Solo veían la pérdida material de los 2,000 cerdos ahogados. También en la actualidad muchos prefieren el dinero y lo que significa para ellos, aunque sea mal habido, que la salvación eterna de su alma, y que solo a través de Jesucristo el Padre Eterno la proporciona. Recordemos que Samuel, nuestro protagonista de esta historia, vio todo esto en su edificante sueño. Y repito, Jesús le dijo al ex endemoniado, vete a tu casa y a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Estimado oyente, si has recibido algo del Señor de los cielos, cuéntalo, da testimonio, sea agradecido, aunque no hay quien no le deba algo a Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Había mucha necesidad de Dios. Bien dijo el profeta Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Y en la actualidad mucha gente, por no decir que todos, necesitamos de la luz, de la presencia de Jesús en una forma u otra. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, 21-43, viene otra de las acciones que Jesús hizo hace 2000 años y que por la misericordia de Dios vio Samuel en su sueño, y dice así: y vino uno de los principales de las sinagogas llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pone las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue con él y nosotros también éramos muchísimos. Bueno, esto dice Sami. Y le apretábamos al maestro los más cercanos. Pero una mujer que desde hacía 12 años
padecía de flujo de sangre y había visto a muchos médicos y gastado todo lo que tenía y estaba peor de su enfermedad. Cuando oyó hablar de lo que Jesús hacía, vino entre la multitud y secretamente tocó el manto de Jesús, nuestro Señor, porque ella en su fe decía: si tocare solamente el borde de su manto, seré salva del azote de mi enfermedad. Al lograrlo, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba libre de su enfermedad. Pero Jesús, sabiendo del poder que había salido de él, volviéndose a la multitud y preguntó quién había tocado sus vestidos. Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, de Jesús, y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho sana, salva. Mientras Jesús hablaba, vinieron en la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y se lo digo al que me escucha en este momento: no temas, solo cree en Dios. Y no permitió que nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, lo acompañaran. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña solamente duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos y tomando al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y si me escuchas tú, estás enfermo, o te están leyendo, te están poniendo que escuches lo que estoy diciendo, a ti también te digo, enfermo. ¿Sí? En el nombre de Jesús, levántate de tu enfermedad, de tu problema. Al instante la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se espantó grandemente. Pero Jesús les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer a la niña. Samuel se decía a sí mismo: estoy viviendo algo maravilloso, aunque sabía que solo era un sueño. Y así siguió a Jesús viendo todos los milagros que hacía, y fueron de la provincia de Galilea a la provincia de Decápolis, que así se llamaba porque había 10 ciudades en ella. Y de Decápolis se fueron de ahí a Judea, la provincia donde está Jerusalén, al lado este del Jordán, y fue el Sermón del Monte, lo último, donde le permitió estar presente en su sueño a Samuel, nuestro Señor Jesucristo. Fue cuando Jesús se sentó y viniendo sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y así les enseñaba Jesús a sus discípulos y demás gente que lo seguía. Y no eran solo palabras, ni solo son palabras en la actualidad, sino que iban y en la actualidad son
acompañadas de autoridad, poder y certidumbre para aquel que las obedece y las practica, las bienaventuranzas. Terminando el sermón del monte Jesús, Samuel despertó de su maravilloso y muy especial sueño, impactado, meditando, analizando su sueño. Todo su cuerpo, mente y todo su ser le decía a Samuel que había esperanza para Keila, su novia, la que estaba vegetal, recordemos, dormida, tenía 2 meses y medio. Por un momento también Samuel recordó el libro de Eclesiastés que dice del capítulo 9:4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y Keila, aunque con la ayuda de aparatos vivía, Samuel se quedó en la casa de huéspedes, recordando el maravilloso sueño que tuvo, donde vio sanar a cojos, ciegos, leprosos y hasta resucitar muertos por nuestro Señor Jesucristo. Además, anunciaba la salvación del alma y prometía la vida eterna. Y después de tantos milagros y señales de amor y misericordia, donde había sido testigo, ya no podía dudar Samuel. Pero la frase que le martillaba en el cerebro a cada instante era: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y los papás de Keila habían derramado muchas lágrimas, algunos compañeros de clases y por supuesto él, que con lo vivido ya no era el mismo. Samuel, aún en el sueño, jamás dejó de pensar en la situación de Keila y llegó a pensar en que si Jesús la tocara solamente, ella despertaría. Porque los médicos, por su actitud, no esperaban volver a verla despierta. Ellos hacen lo que pueden, los médicos, y muchos se acostumbran a ver enfermos en estado vegetativo por años, siendo alimentados por sonda, y muchas veces sus familias optan por desconectarlos. Le llaman eutanasia, muchos países donde se ha aprobado, pero en verdad solo Dios puede quitar la vida, mientras hay vida y esperanza. Sin embargo, Samuel Smith ya no era el mismo de hace algunos meses atrás. Algo dentro de todo su ser le gritaba que Keila iba a sanar. Solo recordar estas palabras tan convincentes de Jesús: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y que viene del Evangelio de Mateo 5:4, se le enchinaba a Samuel la piel. Y él, Samuel, había llorado y gemido muchas veces de impotencia, dolor, tristeza por lo que le había sucedido a Keila y las consecuencias actuales. La incertidumbre de qué tiempo estaría en esas condiciones, si así quedaría por muchos años, hasta que sus órganos vitales envejecieran y se dañaran con el tiempo y la inactividad. Hígado, riñones, pulmones, corazón, que con el tiempo a cualquier cuerpo humano se le daña, y más a una persona completamente inactiva como estaba Keila. Sus suegros, en los ya 2 meses del accidente de Keila, habían llorado mucho. De hecho, envejecieron un poco más por el sufrimiento. También había visto llorar a algunas compañeras de la universidad, los familiares de Keila, tíos y primos, los papás de Samuel se habían solidarizado y también económica y moralmente, y como dijo Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo, y orar los unos por los otros, y lo estaban cumpliendo. Ya no dudaba Samuel que todos los que habían llorado por Keila serían consolados. Así pensó Samuel, después de meditar, analizar ese sueño tan real en que él mismo, Jesús, vio y oyó.
No cabe duda que Dios por todos ve y a todos ama, cual Padre. Y que un padre material, aunque esté molesto con el hijo, no deja de amarlo. Más nuestro Señor, que es misericordioso. Esa mañana Samuel se sentía diferente, se bañó, hizo lo de siempre, pero no fue a la universidad a tomar clases, sino que se dirigió directamente al hospital a ver a Keila. En su rostro y andar se notaba algo diferente. Él sabía que todo iba a estar bien. Ya no se sentía solo en su lucha contra la enfermedad de su amada novia. Llegó al hospital, se dirigió al cuarto donde estaba la mamá de Keila cuidando a su hija. Vamos a dejar para otro capítulo la siguiente lectura de este libro. Se llama Viaje al pasado, de mi autoría, Arturo Obando Melgarejo. Tengo el teléfono 782-134-5706. También tengo WhatsApp. Si gustan, con gusto platicamos. Dios los bendiga.